Gran manera, gracias a Dios. Bueno, pues ya se fue el frío. Yo no creí en el pronóstico que compartió nuestro hermano la semana pasada y todavía me traje mi suéter. Pero ya entraron los calores, gracias a Dios. Hay quienes no estaban a gusto con el frío y no venían. Hay quien no está a gusto con el calor y no vienen. Vamos a esperar a que llueva, a ver qué resultados hay, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios, ya estamos aquí. Este templo está lleno del Espíritu de Dios, amén. Gracias a Dios. Hoy vamos a continuar con la enseñanza que nos da la carta de Santiago. Hemos estado algunas semanas compartiendo grandes enseñanzas a través de esta carta de Santiago. Así que, pues dispongamos nuestro corazón a escuchar su palabra. Amén. Muy bien. El mensaje del día de hoy tiene un título y es La fe que habla con sabiduría, basado en Santiago 3, del versículo 1 al 13. Pero, como es mi manera de comenzar, quiero hacer una introducción. Todos sabemos, hermanos, hermanas, que actualmente los noticieros están llenos de muchas tragedias, tremendas tragedias. Este martes hice 8 días, estuve reunido con los pastores del movimiento de UNIFAM y coincidíamos precisamente con eso. Algunos pastores ya mejor optan por irse a otro sitio de la televisión para no estar oyendo las atrocidades que están sucediendo, ¿verdad? Hay grandes acontecimientos llenos de violencia en el mundo, en nuestro país. La violencia se manifiesta en robos, en asaltos, en secuestros, y lo que es más grave, en asesinatos. Numerosos, despiadados. Día a día destruyen más vidas humanas y llenan de dolor a familias completas, a la sociedad entera. Cuando oímos ese tipo de noticias, de acontecimientos, no dejamos de estremecernos al pensar que alguien podría ser tan inhumano de quitarle la vida a un semejante a sangre fría. Personas que ni siquiera conoce, personas que nunca le han hecho algún mal y sin embargo está sucediendo. Y no es exclusivo de nuestro país o de nuestra colonia. En todo el mundo los medios de comunicación nos inundan de historias de este tipo de eventos y millones de personas nos preguntamos ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo en nuestro país, en nuestra sociedad? Sin embargo, déjame decirte algo y aquí comienza la parte de introducción al mensaje. Hay un poder que destruye muchas, pero muchas personas. Hay un poder que destruye muchas, pero muchas familias. Es más, hay un poder que está destruyendo a muchas iglesias. Ese poder destruye más que toda la violencia que podemos ver en la televisión. Hay una fuerza verdaderamente destructiva que ha quebrantado a millones y millones de familias, de amistades, de vidas. Y ese poder tan destructivo, déjame decirte, tú lo posees, tú lo tienes. Ese poder destructivo. Hoy, con el favor de Dios, veremos cuál es ese poder. ¿Y qué tenemos que hacer para controlarlo? Pero antes de esto reflexionemos algo importante. Reflexionemos en todo lo que ha avanzado la tecnología y la ciencia.
La humanidad ha conquistado y ha dominado mucho del mundo terrenal, del mundo natural, a través de la historia. El crecimiento de la tecnología y de la ciencia, ahora ya se habla de la inteligencia artificial que está sorprendiendo a más de uno. Extraordinario. Robots que ya hacen muchas cosas con la tendencia de suplir en algunas funciones al ser humano. Ya se conquistó el espacio. El primer vuelo espacial fue el 12 de abril de 1961. Se dio el primer trasplante de corazón el 3 de diciembre de 1967. El primer vuelo en avión fue el 17 de diciembre de 1903. El hombre dio un paso que cambió la vida para siempre. Se conquistó la luna en 1969. Se conquistó el Polo Sur. Se ha llegado a las profundidades del mar. Se ha conquistado la Antártida. Se ha conquistado la montaña más alta del mundo. Se ha conquistado los océanos. El primer vuelo humano sobre el Canal de la Mancha fue el 31 de julio del 2003. Grandes avances. Y también la humanidad ha tumbado grandes cantidades de bosques, ha abierto grandes canales, ha construido tremendos rascacielos, sistemas carreteros, perforado grandes pozos a las profundidades del mar para sacar petróleo. Y sin embargo, hay una gran fuerza que el hombre solo no ha podido dominar, a pesar de todos estos avances tan significativos en la ciencia. Esa gran fuerza, ese potente poder que tú tienes, tiene el nombre de lengua. La lengua. Vamos a Santiago capítulo 3, vamos a leer los capítulos 1 al 13 de Santiago 3. Yo te invito a que busques allí en tu Biblia esta porción de las Escrituras en el cual está basado este mensaje. Santiago 3 del 1 al 13. Amén. ¿Todos lo tienen? Ponte de pie, vamos a leerlo juntos. La palabra de Dios hoy tiene, todos los domingos que se predica, todos los días que tú la lees, necesita reverencia, respeto, honra. Así que de esa manera vamos a leer la palabra de Dios que dice en Santiago 3 del 1 al 13. Dice la palabra del Señor. Todos juntos. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en la palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las aves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que la gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contaminada todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma se inflama por el infierno, porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios Padre,
y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Amén. El Señor aumentará bendición a su palabra el día de hoy. Toma tu lugar, por favor. La fe que habla con sabiduría. Título de este mensaje. El apóstol Pablo nos habla de la lengua y nos enseña que su buen uso, el buen uso de la lengua, es en gran parte el resultado de la sabiduría. Alguien puede entender mal lo que es la sabiduría. Personas que han leído cantidad enormes de libros, que han cursado infinidad de cursos, de diplomados, de licenciaturas, de doctorados, piensan que toda esa información los ha hecho sabios. Sí, podemos tener lleno el cerebro de información, inclusive podemos tener muchos datos, versículos de la Biblia en nuestra mente, pero no nos hace sabios. ¿Qué nos hace sabios? ¿Qué es la sabiduría? No solo es el hecho de adquirir conocimiento. Veamos algunas definiciones. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es el conocimiento que hace posible que vivamos bien sobre la tierra. ¿Qué es sabiduría? Es la forma de pensar y actuar que conlleva la aprobación y la bendición de Dios. ¿Qué es la sabiduría? Es el camino verdadero al verdadero éxito en la vida. Si te das cuenta, en ninguna de estas definiciones habla solo de acumular información. Bien dice, es la forma de pensar y actuar que conlleva la aprobación y la bendición de Dios. ¿De qué me sirve saber la Biblia de tapa a tapa en mi vida? Es completamente una incongruencia, como lo vimos las semanas pasadas. Hermanos, tenemos que vivir en sabiduría, poniendo por acción la palabra de Dios. Y hoy el mensaje es muy importante para ti, para mí, para este tiempo actual. Una gran parte de la sabiduría es saber usar bien la lengua. La lengua. Mira, para saber cómo usar la lengua, hay tres cosas que tenemos que ver. Con el favor de Dios, hoy tenemos que reconocer, temer y aprender. Hoy tenemos que reconocer algo. Tenemos que temer algo y algo tenemos que aprender. Muy bien. Reconocer, temer y aprender. Lo primero es reconocer. Tenemos que reconocer el poder de la lengua. El poder de la lengua. Mira lo que dicen los versículos 3 al 5 de Santiago 3. Dice, podemos, esto es en la Nueva Traducción Viviente, dice, podemos hacer que un caballo vaya donde nosotros, donde querramos, si le ponemos un pequeño freno en la boca.
También un pequeño timón hace que un enorme barco gire donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también, una sola chispa puede incendiar todo un bosque. La idea central de estos 3 versículos es que podamos distinguir el poder de la lengua. Es que el poder de la lengua no va de acuerdo con su tamaño. Fíjate bien, hay quienes tienen una lengua muy larga, ¿verdad? Inclusive así decimos, tienes una lengua larga porque hablan muchas cosas. Es más, hay quienes al sacar la lengua, les llega hasta por acá. Hay quienes. He visto algunos depravados que se han operado la lengua para que sea más larga. Pero fíjense bien, no es cuestión del tamaño, aunque es pequeña, aunque se la operen. Aún siendo la lengua pequeña, es de gran destrucción. Tenemos que reconocer el poder de la lengua. Aunque la lengua no va de acuerdo con su, el poder de la lengua no va de acuerdo con su tamaño. Existe un dicho que alguna vez leí en alguna parte del mundo que dice: los palos y las piedras pueden quebrantarme los huesos, pero las palabras nunca me herirán. ¿Qué piensan? Yo digo que es una reverenda mentira. Los palos y las piedras me herirán, pero las palabras no me herirán. ¿Es cierto? No, es una mentira, una mentira. Sin embargo, ¿qué podemos ver? La verdad, más bien, es que Dios nos dice que lo que decimos tiene tremendo poder. Y veamos 2 ejemplos que lo ilustran. 2 ejemplos en estos versículos. El primero es el freno. Mira, los que han montado caballo, que seguramente son muchos, si no lo han hecho, no se pierdan esa experiencia. Pero los que hemos montado caballo, los que han montado caballo, saben que la dirección del caballo se determina jalando las riendas en dirección a la que uno quiere ir. Las riendas están conectadas a un freno puesto en la boca del caballo. Y cuando el caballo siente la presión, voltea la dirección de la presión. Ahora, fíjate bien, no sé si te has puesto a pensar. Hay caballos ponis, que son los de mi medida. Hay caballos más grandes y hay caballos de pura sangre tremendísimos. Todos tienen una gran fuerza. Y sin embargo, aún con toda esa fuerza, ese animal tan grande, tan pesado, tan fuerte, puede ser controlado con un aparato tan pequeño que le cabe en la boca. Así es. Por medio de la boca se controla toda la fuerza de un poder inmenso de un animal como el caballo. Hermanos, así es con nosotros. Nuestra boca tiene tremendo poder y tremenda fuerza. Con la lengua podemos destruir a una persona. Escuchen bien, destruir a una persona. Prácticamente dejar nada de una persona, deshacerla. Con nuestras críticas podemos cambiarla lamentablemente en una persona herida. O podemos cambiar para bien con palabras de aliento, de bendición, de estímulo. El segundo ejemplo es el timón. Timón. Aún el barco más grande que se navega por medio de un pequeño timón. Sabemos que en los días de Santiago
Todos los barcos viajaban impulsados por el viento. Hoy en día podemos tener grandes y tremendas naves que viajan tal vez hasta con un poder nuclear. No sé si recuerdan cómo recrearon el barco del Titanic, que trataron de cambiar el rumbo para no estrellarse. Todo fue para manipular a través del timón cómo esquivar, y sin embargo no lo pudieron hacer. Pero esa nave tan inmensa estaba controlada por un pequeño timón. Hoy en día podemos tener grandes naves, pero el modo de manejo no ha cambiado. Todavía se dirigen por medio de un pequeño timón. Otra vez, vemos el tremendo poder de la lengua. Hermanos, yo te pregunto, hermano, hermana, ¿cuántas veces nos detenemos para pensar en lo que decimos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nos detenemos a pensar lo que decimos? Y es más, hay mucha gente que dice atrocidades, pero dicen, así soy, yo no tengo pelos en la lengua. Ojalá tuvieras pelos para detener tanta cosa que dices. ¿Cuántas veces nos detenemos a pensar en lo que decimos? Y cuando lo decimos, ya no podemos regresarlo. Ya dijimos, ya ofendimos, ya maltratamos, ya denigramos a alguien. ¿Cuántas veces, pregunto, cuántas veces consideramos el efecto de nuestras palabras sobre la persona que nos está escuchando? ¿O de quién estamos hablando? Mira, en nuestra sociedad, muchas veces a la esposa le decimos de cariño vieja, ¿verdad? Se oye feo, pero muchos lo usan. Es más, cuando recién casados le decimos a la mujer, palabras así: ¿cómo amaneciste, vieja? Y la mujer dice, bien, mi amor. ¿Verdad? ¿Cómo amaneciste, vieja? Al cabo de algunos años, cuando ya pasaron y ya hicieron estragos los años en la vida, el mismo esposo le dice a la esposa, ¿cómo amaneciste, vieja? ¿No? Y cuando ya estamos muy ancianos, la misma frase suena diferente. ¿Cómo amaneciste, vieja? ¿Nos damos cuenta? ¿Cuántas veces pensamos lo que decimos y cómo lo decimos y cómo tiene efecto en la persona a quien se lo decimos o de la persona que estamos hablando? ¿Nos damos cuenta del poder de la lengua? Tenemos que reconocer el poder de la lengua. Nuestras palabras tienen gran poder. Pero eso no es todo. También tenemos que temer. Tenemos que temer a la maldad de la lengua. Dice la palabra de Dios, Santiago 3, versículos 6 al 8. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie doma la lengua. Nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal.
¿Qué tenemos que temer? La maldad de la lengua. La maldad de la lengua. Hermanos, hermanas, amados hermanos, la lengua es capaz de gran destrucción. Otra vez, veamos dos ejemplos. El fuego. El fuego. Una pequeña chispa puede encender un gran bosque. En tiempos de sequía se han quemado miles de hectáreas de tierra simplemente porque algún descuidado tiró un cigarrillo encendido por la ventana de su auto. De la misma manera, amados hermanos, las cosas que nosotros decimos sin pensar pueden herir con gravedad a las personas, a la gente. Fíjate bien, podemos destruir la iniciativa de nuestros hijos. Sí. Podemos ser el más grande de los obstáculos. ¿Cómo? Con nuestra constante o con nuestro constante desprecio. Si les decimos suficientes veces que son tontos, que no sirven para nada, que es mejor que no hubieran nacido, que son unos inútiles y que nos tienen hasta la coronilla, ¿sabes qué va a pasar? Se lo van a creer. ¿Y saben cómo van a vivir? Como que no valen nada. Los problemas actuales de los jóvenes, de muchos jóvenes, es porque en casa no los han valorado, no los han estimulado, no los han motivado. Por eso salen a la calle y tienen malas compañías y se integran a quienes los aprecian, aun cuando sean viciosos y los lleven a caer en la tentación de las drogas. Hermanos, nuestras palabras pueden ser de gran destrucción. Si nosotros les decimos suficientes veces que son tontos, que no sirven para nada, lo van a creer y van a portarse como quien no vale la pena, que no vale nada. Podemos destruir a nuestra pareja, a nuestro cónyuge, a la esposa, a el esposo. Lo podemos destruir cuando solamente estamos notando y criticando lo que hacen mal y nunca le mostramos nuestro aprecio por todo lo que hacen bien. Te aseguro que son muchas más las cosas que hacen bien que cuando cometen una no valió de nada todo lo anterior. Y los podemos destruir, hombres y mujeres. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Vamos a destruir a nuestra pareja solo cuando nos dedicamos a criticar y acumular errores. Podemos destruir también una amistad con los chismes que contamos a los demás. Ahora, una pregunta. ¿Quieres saber la mejor manera de destruir una iglesia? ¿Quieres saber cómo destruir una iglesia? Fíjate bien, no es la persecución. No es solamente a través de la persecución, porque por lo general dicen los que tienen experiencia en esto, que cuanto más cueste seguir a Cristo, más gente quiere venir a congregarse, lo quiere hacer. No es la persecución. ¿Quieres saber cómo destruir una iglesia? La mejor manera de destruir una iglesia es usando tu lengua. Las críticas, las quejas, los chismes, los juicios. Estas son las armas favoritas de Satanás para destruir a la iglesia de Jesucristo. Hermano, debemos tener cuidado.
A veces aquí adentro o afuera criticamos. Criticamos al líder, criticamos al maestro, criticamos al pastor. Y decimos, ¿te diste cuenta? Hoy el pastor habló con muchas faltas de ortografía. Dijo, dijiste. Dijo, veniste. Hermanos, podemos destruir una iglesia con nuestras críticas, con nuestros juicios, con nuestros chismes, con nuestra lengua. Pero el problema es que la lengua no es fácil de controlar. El problema es que la lengua no es fácil de controlar. La lengua es capaz de una gran destrucción. Y segundo ejemplo es la domesticación. Fíjate, la increíble maldad de la lengua humana se destaca en esta comparación. Es todo un mundo de maldad. Se nos dice, es un contaminante, como si fuera un depósito radioactivo o un tiradero de basura en medio de un parque. El mismo infierno, fíjate bien en esto, y lo dice la palabra, el mismo infierno, símbolo de actividad satánica, es el que enciende la lengua. Ve nomás. Es decir, a través de la lengua se expresa el estado caído de nuestra naturaleza humana. El Señor Jesús mismo dijo, de lo que abunda en su corazón, habla su boca. Qué cosas terribles podemos ver en el corazón de muchos cuando los oímos hablar, cuando observamos sus palabras. Un mundo de maldad hay en la lengua. Es por eso que el apóstol compara la lengua con una fiera que no se puede dominar. Los lobos son animales rapaces, destructivos, salvajes, fácilmente pueden matar a una persona. Déjame te platico, hace muchos años, yo estaba todavía en la casa de mis papás y mis primos tenían un Rottweiler. Todos conocemos un Rottweiler. Es un perro potente, fuerte, su aspecto es de agresión. Y él estaba en un tercer piso, en la azotea, y escuchó al hombre que llevaba el gas. Casi siempre gritan o gritaban, entonces, el gas. Entonces él traía el tanque de gas en los hombros y el perro, desesperado, ladrando, se aventó desde esa altura y cayó sobre el cuerpo y el tanque del repartidor. La verdad era un cuadro tremendo. Y el perro ladraba y ladraba y ladraba, y mis primos con una sola palabra lo hicieron callar. No me acuerdo qué palabra fue, pero ya estaba domesticado ese perro. El hombre que tenía como oficio vender gas se metió a estudiar para una carrera y no anda repartiendo gas. Hermanos, el problema es que es difícil que el hombre pueda domar su lengua. ¿Qué persona en su fuerza natural puede dominar la lengua? Puede dominar la lengua. Dice el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz de también de refrenar todo su cuerpo. ¿Conoces a ese varón perfecto? ¿Conoces a esa mujer perfecta? Hermanos,
¿qué persona con su fuerza natural puede dominar la lengua? Es una fuerza que parece incontrolable. Entonces hasta aquí podemos decir, pues qué esperanza. ¿Qué esperanza? Bien. Nos encontramos ante esta fuerza letal, incontrolable, que todos traemos. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer? La clave es que la lengua es indomable por el hombre natural. Pero no es la persona, no lo es para la persona que ha recibido la sabiduría de Dios. Es decir, que está controlada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, Él entra en tu vida y Él mora en ti y Él está todo el tiempo contigo. El Espíritu Santo ve lo que tú ves, el Espíritu Santo oye lo que tú escuchas y el Espíritu Santo también oye lo que tú hablas. Tenemos el gran poder que Dios nos da y ese poder está reflejado en la tercera persona de Dios, el Espíritu Santo. Entonces hay esperanza, una gran esperanza. Cuando llegamos a reconocer el poder del Espíritu Santo, todo cambia. Tenemos entonces, hermanos, que aprender. Tenemos que aprender el control de la lengua. Fíjate bien, ¿qué dice los versos 9 al 11? A veces alaba, está hablando de la lengua, a veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quien Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Hermanos, la clave es la consistencia. Tenemos que aprender a ver toda nuestra vida como algo integral. Fíjate, no puede ser dividida. Tenemos que recordar que nuestro Dios nos está mirando todo momento. El Espíritu Santo mora en nosotros. No solo cuando estamos en la iglesia. Ojo, no solo cuando estamos en la iglesia, porque comúnmente cuando salimos de la iglesia creemos que ya se acabó todo asunto con Dios. Ya estuvimos en el culto, ya alabamos, ya oramos, ya oímos, ya me voy a mi casa y ¿qué vamos a comer, mujer? Y ahí empiezan los problemas. ¿Lo recuerdan? ¿Y qué dice la mujer? Es domingo. Y dice el hombre, pero tenemos que comer. Pero dice la mujer, pero ya hice todo lo semana. Y dice el hombre, ¿y qué tiene que ver eso? Y empiezan las palabras de discusión, de confrontación, de ofender. Hermanos, tenemos que considerar y aprender toda nuestra vida como algo integral. ¿Cuántas señoras, amigas de nuestras madres, llegaron a decir a los niños mal hablados? Yo me acuerdo que seguido oía eso con las comadres de mi mamá, ahí cuando estaban lavando y oían a los chamacos y le decían, ¿con esa lengua comes? ¿Sí o no? ¿Con esa lengua comes? ¿Qué querían decir? Con esa lengua cochina, ¿verdad? Con esa lengua cochina comes. Por eso, y me decía el pastor Troy, dice, en Estados Unidos teníamos otro dicho, con esa lengua, con esa boca, ¿besas a tu mamá? Hermanos, desde niños hay chamacos mal hablados.
porque sus papás ¿cómo son? Igual. ¿Y sabes qué? El niño va a salir peor. Es por eso que Santiago nos da dos ejemplos. Uno, el manantial. Si sacaras agua de un manantial y descubrieras que el agua que tiene es salada, ¿esperarías que luego se volviera dulce? Claro que no. Sabemos que esto no va a suceder. Tampoco saldríamos al naranjo en la mañana esperando encontrar manzanas, ni buscaría rábanos en las raíces del cilantro. ¿Cómo entonces podemos alabar? ¿Cómo nosotros podemos alabar aquí en la iglesia y luego salir a desayunar o a comer criticando al hermano, a la hermana, al maestro, al pastor? ¿Cómo? ¿Cómo podemos declarar nuestro amor a Dios, a quien no hemos visto, y hablar ásperamente con el hermano que está junto a ti? Obviamente es algo irracional, incongruente, algo completamente fuera de toda lógica. Es por eso que tenemos que llegar a la siguiente conclusión. La sabiduría se demuestra cuando aprendemos a controlar nuestra lengua, pensar lo que vamos a decir, pensar la forma como nos vamos a dirigir. Hermanos, esto lo tenemos que practicar hoy mismo, y lo digo por experiencia personal. Yo tengo todavía mucho que afinar, mucho que aprender para controlar mi lengua. Lo que digo y la manera como lo digo. Hemos visto que la lengua es poderosa y destructiva, pero con la ayuda de Dios podemos aprender a usarla apropiadamente. Es más, si no lo hacemos, somos necios. Eso debe doler. Si Dios me dice necio, tengo que poner atención. No es una palabra suave. Para mí es una palabra fuerte. El ser necio delante de Dios. Así que, si no aprendemos a controlar nuestra lengua, seremos necios, pues el mal uso de nuestra boca es actuar en incongruencia. ¿Por qué? Porque en un momento alabamos a Dios y en otro momento destruimos al cónyuge, a los hijos, a los hermanos, al vecino. Hablemos entonces de cómo usar bien la lengua. Vamos a ver otro pasaje también en la Biblia, un pasaje bíblico para ver más detalles de cómo usar bien la lengua. Este se encuentra en Efesios 4, 29 al 32. Lo pongo en la Nueva Traducción Viviente y dice de la siguiente manera: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo a quienes los oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura,
furia, enojo, palabras groseras, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Yo te hago una sugerencia. Escribe este versículo. Y cuando veas que tu cónyuge, tus hijos, tus vecinos notaron que algo los ofendió, chécale. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que dije? ¿Qué fue lo que ofendió? ¿Fue mi lenguaje grosero, ofensivo? ¿Qué fue lo que hice? ¿Y qué es lo que debo de hacer? Hermanos, la Biblia nos dice cómo podemos hablar con sabiduría. La forma sabia de hablar. Busquen la edificación de la persona. ¿Cómo servirá lo que voy a decir para ayudar al otro? ¿Lo animará? Si no, ¿por qué lo tengo que decir? Papá, mamá, en vez de decirles a tus hijos que son torpes, malcriados, inútiles, pon énfasis en sus buenos puntos. Háblales por sus logros, anímales a ser mejores. Tengo el privilegio de llevar a mi nieto todos los días a la escuela. Y antes de entrar, yo oro por mi nieto. Lo amo mucho, a todos. Y un día le dije a Santi, estoy orgulloso de ti. Volteó, pero como resorte. Y se me quedó viendo y, ¿por qué? No esperaba que antes de entrar yo le dijera algo real. No sé, pero yo me imagino que todavía esas palabras las tiene presentes. Y algo tan sencillo. Dile por qué estás orgulloso, por qué estás contento. ¿Qué es lo que tú quieres que él sea? O que ella sea, o que ellos sean. Dile eso a tu esposo, a tu esposa. ¿Por qué la amas? ¿Por qué lo respetas? Dile eso a tus amigos. Estimúlalos. Llévalos a los pies de Cristo. Dile eso a tus vecinos. Que tu lengua sea para edificar, no para destruir. No critiques a otros públicamente. Si piensas que otro debe de saber algo, dilo en privado y en un espíritu de amor. Sé bueno, sé compasivo. Un espíritu áspero y legalista no es de Dios. Un espíritu áspero y legalista no es de Dios. Dios nos ha perdonado en Cristo. Él nos ha mostrado su gracia. Él nos llama a mostrar esa misma gracia a los demás. Ahora, ¿qué es hablar con gracia? Significa considerar los sentimientos de la otra persona y no los de uno. Significa estar dispuesto a ignorar las fallas de otros
y animar en vez de desanimar. Fíjate bien, te pregunto, ¿cómo te gustaría que te hablaran a ti? ¿Cómo es que a ti te gustaría que te hablaran? Ya sabes, pues así hazlo. Así hazlo con tu cónyuge, así hazlo con tus hijos, así hazlo con el mundo que te rodea. Háblales así, como te gustaría que a ti te hablaran. Si pensamos en lo que sentiría la otra persona, si buscamos el bien de ellos, entonces estamos viviendo en el amor que Dios nos ha demostrado. Todo esto es simplemente una aplicación del amor de Dios. Y entonces es vivir la sabiduría que Dios nos da. Y para último, imagínate a un niño de 2 años que le das una ametralladora cargada, lista para detonar. Imagínate, un niño con una ametralladora con 2 años de edad en las manos. Imagínate a un niño de 3 años paseando un tigre. Imagínate a un bebé y le das en sus manos un puñal. Son situaciones verdaderamente peligrosas, ¿no? Sumamente peligrosas. Y sin embargo, muchos estamos en esa situación. Tenemos una fiera brava que nos acompaña a todo lugar. Una arma que está lista para disparar, para destruir a nuestra familia, para no destruir a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestra iglesia. Y esa fiera, esa ametralladora, ese puñal que tú traes, se llama lengua. Lengua. El mensaje de hoy es la fe que habla con sabiduría. Pon en práctica, amado hermano, la sabiduría divina. Demuéstrala aprendiendo a controlar tu lengua. Amén. Oremos a nuestro Dios. Poderoso Padre y Dios bendito, Santo Señor nuestro, te damos muchas gracias por mostrarnos, Señor, lo que necesitamos cada uno de nosotros en estos momentos, en nuestro día a día. Ayúdanos, Señor, a hablar en sabiduría. Ayúdanos, Señor, a controlar esta arma tan poderosa y destructiva que tenemos y se pueda convertir en un arma que bendiga, que edifique, que estimule. Ayúdanos, Señor. Hoy podemos comenzar. En este mismo momento podemos poner en práctica tu palabra. Y que tu Espíritu Santo nos ayude. Nos ayude a pensar lo que vamos a decir. Que nos ayude a estructurar lo que vamos a decir. Y si no hay necesidad de decirlo, que nos ayude a callar lo que no es de edificación. Señor, te damos gracias. Y todo esto, Señor, lo agradecemos y lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo, Señor y Salvador nuestro. Amén. ¿Estamos listos para alabar a nuestro Señor? Amén. Vamos a esperar que nuestros hermanos de la alabanza aparezcan por esa puerta. En todo momento. Amén.